La vida tiene una forma única de llevarte a situaciones imprevistas. Poseo una historia que nunca he compartido con numerosas personas. Dado su complejidad. En ocasiones se percibe que se transita una delgada línea entre la virtud y la maldad. No por elección, sino debido a las circunstancias que la vida impone. Ese día me sentí como si el universo tuviera un humor retorcido y yo fuera el objeto de la burla. Se originó una tarde de sábado. No había nada extraordinario en lo que ejecutaba ciertas actividades recreativas del fin de semana. La casa permanecía en silencio. Interrumpido únicamente por el zumbido de la secadora mientras ordenaba mi armario, decidí donar una falda antigua. No me malinterpretes en general. Ya no empleo tales objetos. He superado esa etapa, creía. Pero al sostenerlo, los recuerdos resurgieron con la fuerza. Era un vestigio de mi juventud. Cuando la confianza emergía de forma innata y la existencia se enfocaban en el entretenimiento y la libertad, por capricho. Decidí experimentarlo no obstante. Al contemplarme en el espejo, no pude evitar reír. Era más tinged with what I remembered. Embracing me annoy and perhaps correct you. Solo estaba jugando para evaluar si encajaba cuando escuché un golpe en la puerta. ¿Quién podría ser? Susurró que mi cabello fue un caos y que no estaba adecuadamente vestida para provocar una grata sorpresa y, sin duda, no esperaba la llegada de nadie cuando abrí la puerta y allí estaba el sobrino. Ya no era un infante. A los 22 años había madurado. Con hombros anchos y una confianza innata. Fue el tipo de hombre que podía ingresar en una habitación y captar la atención. Sostenía una bolsa de herramientas, exhibiendo una sonrisa. La despreocupada actitud que siempre la caracterizó. Tía. Llamaste por el grifo. ¿Qué gotea? ¿Recuerdas? Es cierto. Lo olvidé por completo. Procede a reparar el lavabo del baño de invitados. Expresé mi incomodidad por mi vestimenta. Aunque no deseaba que fuera un grave inconveniente. Me reí. Sí. Procedamos. El baño está al final del pasillo. Él pasó a mi lado y no pude evitar notar que, por un instante, sus ojos se posaron en mí. Desvié rápidamente la mirada. Quizás era mi imaginación. Pero había una anomalía en el ambiente. Lucas comenzó a trabajar en el fregadero mientras regresaba a mi armario. Pero durante ese momento experimenté la extraña tensión que no era negativa, fue simplemente inesperada. ¿Conoces esa sensación cuando la observación de una persona se prolonga durante un periodo excesivo? Incluso si intenta ser sutil. La desestimación de mi parte. Quiero expresar. Es mí. Sin embargo, al pasar por el baño para recoger algo de la cocina, Lucas de repente, exclamó, hola. ¿Podrías acercarte un poco? En este momento, considero que necesito asistencia. ¿Qué sucedió? Posteriormente, me dejó más perpleja que nunca al ingresar al baño, donde observé a Lucas, agachado junto al lavabo con las mangas arremangadas. Exponía sus robustos brazos bronceados, sostenía una llave en una mano y realizaba un gesto hacia el grifo. La otra persona indicó que la tubería parece estar obstruida y me preguntó si podía sostenerla. Esto mientras intento aflojarlo, asentí inclinándome. Mientras trabajaba, lo observé. Y fue en ese instante cuando comprendí que Lucas no solo se concentraba en la tubería, los ojos se deslizaban hacia mí como si intentara desvelar algo que no era obvio para otros perceptible. Pero yo, para romper el silencio, le pregunté. Él me miró y por un breve instante titubeó. Luego sonrió con su habitual expresión serena, afirmando que únicamente intentaba garantizar que no mancharas tu lavabo. Reí de forma nerviosa, intentando desviar la atención. Posees la experiencia sin presión, pero similar. No pude ignorar la demora de solo un segundo. Un intervalo excesivo después. Tras unos minutos, finalmente aflojó la tubería y se irguió frotándose las manos sobre sus jeans que deberían estar en condiciones óptimas. Gracias, respondí, intentando sonar indiferente. Un salvavidas se reclinó ante el mostrador, observándome con una expresión. No logré descifrarlo. Tía. Creo que nunca te he. La observación del uso de algo similar me dejó atónito, por un instante. Mis mejillas se sonrojaron.
Se tiñeron de rojo. Me reí torpemente mientras tiraba del dobladillo de la falda que hallé en el fondo de mi armario. Tenía la intención de ser donado. Pero Lucas no hizo ningún comentario al principio. Continuó observándome. Sus ojos revelando una expresión indescifrable. Luego esbozó una sonrisa. No obstante, se percibió diferente en esta ocasión. Prácticamente sin conocimiento previo. Su voz más suave le queda bien, afirmó. No supe cómo reaccionar ante ello. Gracias. Supongo que murmuré. Pero al salir, Lucas continuó. Mi tía me detuvo en el pasillo mientras me acercaba. Me giré para mirarla. El corazón palpitaba intensamente y dudó como si buscara las palabras. ¿Alguna vez sientes que un evento sucedió por la razón específica?, pregunté. Genuinamente confundida. Y ella abrió la boca para hablar luego. Sacudió la cabeza riendo y dijo que no importaba. Que olvidara lo que había mencionado. Sin embargo, no pude olvidar la manera en que me observó. El tono de su voz perduró en mí mucho tiempo después de su partida. Ese día a la noche estaba acurrucada en el sofá, alternando entre canales sin reflexión, intentando para disipar la incomodidad previa. Me repetía que no era nada, reflexionando excesivamente sobre toda la situación. Al fin y al cabo, Lucas era familia. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentirme nuevamente normal, mi teléfono vibró sobre la mesa de café. Me agaché para recogerlo y allí lo encontré: un mensaje de Lucas. Hola. Tía. ¿Puedo hacerte una pregunta? Me quedé contemplando la pantalla, deliberando si debía o no formular una respuesta. El momento fue especial debido a que me enviaba un mensaje de texto. Ahora. Tras un breve intervalo, respondí: por supuesto que estás considerando. Su respuesta fue casi: reflexiono sobre el día de hoy, tu apariencia era distinta. Supongo que mi estómago experimentó un ligero revuelo mientras mis dedos se posaron sobre el teclado. Reflexionando sobre cómo responder, finalmente opté por una respuesta neutral. Simplemente estaba probando vestimenta antigua. Sin seriedad. Él leyó mi mensaje de inmediato. Observé la aparición de la pequeña burbuja de escritura. No obstante, transcurrió un minuto. Posteriormente, cuando recibí su respuesta, me sorprendió. Ya que te observabas. Lo expreso de manera excepcionalmente clara. Parpadeé ante el corazón que se aceleró. Era únicamente un cumplido. Algo más subyacente. No era consciente de cómo sentirme y, aún más, de cómo responder posteriormente. Después de lo que pareció una eternidad, le respondí: gracias, Lucas. Es amable de tu parte. Expresarlo presagiaba que ese sería el desenlace. Pero en el fondo era consciente de que eso no será el caso. Respondió nuevamente: no estoy seguro de si debería expresar esto. Pero experimenté una sensación hoy. Mi aliento se atascó en mi garganta mientras cruzaba hacia un territorio peligroso y no sabía cómo enfrentarlo. Lucas no era meramente una persona. En cuestión estaba mi sobrino. Independientemente de su percepción sobre su identidad. Aunque sentía que no era correcto. En lugar de silenciarlo, me hallé vacilando. Quizás era curiosidad o algo similar. No quería herir sus sentimientos de ninguna manera. Respondí de inmediato. La burbuja de escritura reapareció. Olvida lo que mencioné. Deseo complicar las situaciones. Exhalé un suspiro tembloroso. Aliviada. Pero alterada. Me convencí de que era meramente un malentendido que él superaría y que las circunstancias volverían a la normalidad. Sin embargo, al concluirla, no pude evitar la impresión de que esto era solo el día siguiente. Que comenzaba con un café en la mano y el cabello desaliñado. Al escuchar un golpe en la puerta, mi corazón se detuvo. No lo esperaba. Lucas estaba de pie con las manos en los bolsillos. Sin compañía. Exhibiendo una apariencia informal como de costumbre. Sin embargo, había algo inusual en su comportamiento. Su habitual sonrisa despreocupada había desaparecido, reemplazada por una expresión seria. No te reconocí a Lucas y, tratando de ocultar mi sorpresa, pregunté: ¿qué haces aquí tan? Entraste de manera abrupta. Sin esperar la invitación, estaba en el vecindario y decidí pasar. Fue una justificación débil. Lucas.
Se encontraba a una considerable distancia de mi vecindario. Pero no despertó mi interés. En su lugar, cerró la puerta de la sala de estar y se sentó en el sofá. Inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. Percibiendo la densa y tácita tensión en el aire. La tensión en el aire es palpable. ¿Está todo bien?, pregunté al sentarme frente a él. Me observó. Sus ojos buscaban los míos. Aludiendo a la noche anterior, no quise hacerte daño. Al sentir incomodidad, exhalé un leve suspiro de alivio, complaciéndome en que así fuera. El enfoque es apropiado. Lucas. Dejémoslo así. Estar atrás es aceptable, afirmó. Pero sacudió el no puedo olvidarlo. Tía. Quise expresar lo que manifesté. Quedé inmóvil. Incapaz de responder. Dado que no era el modo adecuado. La comunicación familiar esperada comenzó con precaución. Creo que estás equivocado en cuanto a lo que sientes. No es real, es únicamente una ilusión. Interrumpió su voz autoritaria. No obstante. Nada. Reconozco que mi conducta es agresiva y, a pesar de mis esfuerzos por distanciarme, no logro hacerlo. Dejar de pensar en ti, mi corazón palpita con celeridad en este instante. Experimento una amalgama de asombro, confusión e incluso una punzada de blam. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Lucas exclamó con voz temblorosa, debes poner fin a esto. Tú eres el sobrino. Al reconocer la inapropiación, asintió lentamente y desvió la mirada hacia el suelo. No es adecuado. Pero sentía la necesidad de manifestar. Ya que reprimirlos me estaba volviendo irracional. En ese instante, la habitación permanecía en silencio. Salvo por el sutil tic-tac del reloj en la pared. No sabía qué decir sobre cómo resolver la situación y si era posible. Finalmente. La repararé. Lucas. Considero que deberías partir para establecer cierta distancia. Ambos necesitamos tiempo para reflexionar sobre esto, me observó Su. La expresión manifestaba la amalgama de remordimiento y anhelo, lo expresó en un susurro. Pero no será la última ocasión en que tratemos este asunto. Se retiró sin más pronunciar otra palabra y al cerrarse la puerta tras él. Experimenté una oleada de alivio. Pero también una inquietante sensación persistente mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras en la sala de estar. Observé el borde de un sobre asomándose por debajo de la puerta. Mi pecho se contrajo al acercarme. Consciente de su origen al recogerlo. Desdoblé el papel con manos temblorosas. Mi corazón palpitaba con intensidad en mis oídos. La caligrafía fue inconfundiblemente una de Lucas. Pulcra y griega elaborada con tal precisión que parece que cada palabra ha sido elegida con cuidado. La nota decía: Tía. Que reconozco tu solicitud de que me ausentara. Y la respeto. Pero no puedo hacerlo. Ignorar estos sentimientos no implica que esté solicitando algo específico. Necesito que comprendas: if you desire me to separate myself, I simply will not. Regresar a incomodarte. Sin embargo, si existe la más mínima parte de ti que te ruego que compartas mis sentimientos, estaré esperando tu comunicación, allí. Observando las palabras. Sin saber si debía experimentar ira o asustada. Numerosos pensamientos cruzaron mi mente. Era genuino. Realmente podía experimentar eso, sensación. Aunque una parte de mí dudaba en desestimar algo por completo. Doblé la nota y la guardé en un cajón fuera de la vista. Pero no de mi mente, asegurémonos en el fondo. Sabía que esto no había finalizado. Más tarde esa noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró nuevamente. Lucas. Reconozco que afirmé que no te causaría incomodidad. No obstante, debo verificar si recibiste mi nota. He analizado el mensaje en consideración. Si debía responder. Finalmente lo he hecho, no obstante. Lucas. Eso debe finalizar. Ya que no es saludable. Ninguno de nosotros respondió de inmediato. Me detendré si así lo prefieres. Que lo exprese con sinceridad. Siente algo por mí. Aunque sea en menor medida. A medida que mis dedos se posan sobre el teclado. ¿Qué podría expresar sino admitir? Complicaría la situación.
pero negarlo se considera deshonesto. Lucas. Medida, sobrino, eso es todo lo que puedo decir. Ofrecer rechazar fue la respuesta indeseada. Pero era la única viable al día siguiente. Asistí al trabajo con la intención de distraerme de los acontecimientos recientes. Mi empleo fue mi refugio. Un espacio donde podía concentrarme en las labores y relegar mis problemas personales en la entrada. Sin embargo, mientras estaba sentada en mi escritorio organizando correos electrónicos, experimenté una sensación inusual. Como si alguien me estuviera observando al elevar la vista. Me quedé paralizada al observar que Lucas estaba de pie justo allí fuera de la ventana de la oficina. Con las manos profundamente inmersas en los bolsillos que aparentan ser conflictivos pero resueltos. ¿Qué está haciendo aquí? Salí antes de que él decidiera entrar y grabar la situación. Tu objetivo aquí es indagar. Esforzándome por preservar mi. Debía verte con un tono firme. Dijo en voz baja. Sin embargo, no respondiste a mi pregunta anoche. Lucas. Te informo que esto no es saludable. No podemos proseguir con esta situación. Conversación, no obstante. No lo negaste y te acercaste y afirmaste que no sientes nada. Rozando ligeramente mis manos. La correa de mi bolso no está relacionada con las emociones. Lucas meditaba sobre la dicotomía entre lo correcto y lo incorrecto que él consideraba errónea. Lo llevó a suspirar mientras se lo pasaba la mano en el cabello. Reconocía su ausencia. Repitiéndolo innumerables veces. En múltiples ocasiones. Pero no lograba controlar sus emociones. Las palabras reverberaban en un entorno denso. Perturbador. Ante su incapacidad para reaccionar. Opté por dar la vuelta. Me disponía a marcharme. Pero él me detuvo suavemente. Sujetando mi brazo con firmeza. Paralelamente observando su mano antes de encontrarme con su expresión. Había una crudeza y vulnerabilidad que complicaban la separación. No intentó hacerlo. Arruinar tu vida o complicarte las cosas. Dijo en voz baja. Solo necesito saber si existe. Existe la posibilidad de que no desaparezca y que nunca lo veas. Las palabras me impactaron como un golpe en el estómago. La idea de romper los lazos por completo me desgarraba. Era consciente de que permitir que esto continuara solo traería un sufrimiento mayor para ambos. Oh. Lucas. Exclamé con voz temblorosa. Eres parte de la familia. Eso es todo lo que esto pudo. Siempre había sentido que sus hombros se desplomaban lentamente. Está bien. Dijo, retrocediendo, te escucho. Te dejaré en paz al observarlo alejarse. Experimenté la inusual amalgama de emociones. Incluyendo alivio, tristeza. Creí que había alcanzado una conclusión y que finalmente podríamos progresar sin más. Tarde esa noche. Recibí una llamada que alteró completamente la situación. Lucas había sufrido un accidente y, al llegar al hospital, su declaración había alterado la llamada, la cual se recibió tarde en la noche. Justo cuando me disponía a mientras descansaba. Mi teléfono vibró de manera insistente sobre la mesa de café al observar el nombre de Lucas en la pantalla. Experimenté una sensación de opresión en el estómago. No obstante. No era Lucas quien se encontraba al otro lado de la línea, sino un representante de MEC. Una voz femenina afirmó con determinación. Tu sobrino ha sufrido el accidente y la preocupación por ti me invadieron con pánico sin previo aviso al tomar mis llaves. Me apresuré a salir, al llegar al hospital. Mi corazón con determinación. Atravesé las puertas automáticas de la sala de emergencias. Examiné la habitación hasta localizar a Lucas, quien yacía en una cama. Exhibía un ligero corte en la frente y el brazo en cabestrillo. Al acercarme a su rostro, sus ojos pálidos aún mantenían esa intensidad familiar. Ocurrió que, al ser interrogado con un tono agudo y preocupado, él sonrió débilmente y asintió. Cosa no era de consideración. Simplemente un ligero accidente. Oh, Lucas. Exclamé con exasperación. Me has dejado profundamente inquieta. Se rió suavemente y luego hizo un gesto mientras se sostenía el costado. Desafortunadamente. No sabía a quién más dirigirme. Suspiré mientras acercaba una silla a su lado. Ahora estoy aquí. ¿Estás bien? Serio, asintió su expresión. Suavizo. Sí. Pero hay algo que Lucas. Ahora no es el momento, interrumpí. Su voz era firme a pesar de todo. La fragilidad en sus ojos no es únicamente atribuible al accidente. Te contacté porque he llegado a una comprensión.
Fruncí el ceño, sin estar segura de a dónde conducía esto ni de qué estabas hablando. Desvió la mirada hacia sus manos, cuyos dedos manipulaban el borde de la manta del hospital. Cuando pensé que podría no lograrlo, todo lo que podía pensar era en ti. En cuanto me importas. He arruinado mucho. Y no deseo perderte. Oh. Lucas, comencé, sin embargo. Él levantó una mano para interrumpirme. Permíteme articular eso. Imploro haber sobrepasado los límites. Y me detesto por ello, sin embargo. Este no es meramente transitorio, me preocupo por ti más de lo que me he ocupado por nadie. Y lo reconozco, es incorrecto, Batty no puede evitarlo. Sus palabras permanecieron en el aire. Densas y directas. No sabía qué responder. Una parte de mí anhelaba consolarlo y garantizarle que todo estaría bien. Pero otra parte entendía que esto no era un asunto que podría resolverse con unas sencillas palabras amables. Antes de proporcionar una respuesta, la enfermera ingresó a la habitación y disipó la tensión al anunciar con una sonrisa cortés que las horas de visita finalmente había concluido. Me levanté sintiéndome aliviada, abrumada. Lucas. Discutiremos esto en un instante, posteriormente. Por la tarde. Así la vida tiene una forma única de llevarte a situaciones imprevistas. Poseo una historia que nunca he compartido con numerosas personas. Dado su complejidad. En ocasiones se percibe que se transita una delgada línea entre la virtud y la maldad. No por elección, sino debido a las circunstancias que la vida impone. Ese día me sentí como si el universo tuviera un humor retorcido y yo fuera el objeto de la burla. Se originó una tarde de sábado. No había nada extraordinario en lo que realizaba, ejecutaba ciertas actividades recreativas del fin de semana. La casa permanecía en silencio. Interrumpido únicamente por el zumbido de la secadora mientras ordenaba mi armario, decidí donar una falda antigua. No me malinterpretes, en general. Ya no empleo tales objetos. He superado esa etapa, creía. Pero al sostenerlo, los recuerdos resurgieron con la fuerza. Era un vestigio de mi juventud. Cuando la confianza emergía de forma innata y la existencia se enfocaban en el entretenimiento y la libertad, por capricho. Decidí experimentarlo no obstante. Al contemplarme en el espejo, no pude evitar reír. Era más tinged with what I remembered. Embracing me inoi and perhaps correcto. Solo estaba jugando para evaluar si encajaba cuando escuché un golpe en la puerta. ¿Quién podría ser? Susurró que mi cabello fue un caos y que no estaba adecuadamente vestida para provocar una grata sorpresa y, sin duda, no esperaba la llegada de nadie cuando abrí la puerta y allí estaba el sobrino. Ya no era un infante. A los 22 años había madurado. Con hombros anchos y una confianza innata. Fue el tipo de hombre que podía ingresar en una habitación y captar la atención. Sostenía una bolsa de herramientas, exhibiendo una sonrisa. La despreocupada actitud que siempre la caracterizó. Tía. Llamaste por el grifo. ¿Qué gotea? ¿Recuerdas? Es cierto. Lo olvidé por completo. Procede a reparar el lavabo del baño de invitados. Expresé mi incomodidad por mi vestimenta, aunque no deseaba que fuera un grave inconveniente. Me reí. Sí. Procedamos. El baño está al final del pasillo. Él pasó a mi lado y no pude evitar notar que, por un instante, sus ojos se posaron en mí. Desvié rápidamente la mirada. Quizás era mi imaginación. Pero había una anomalía en el ambiente. Lucas comenzó a trabajar en el fregadero mientras regresaba a mi armario. Pero durante ese momento experimenté la extraña tensión que no era negativa, fue simplemente inesperada. ¿Conoces esa sensación cuando la observación de una persona se prolonga durante un periodo excesivo? Incluso si intenta ser sutil. La desestimación de mi parte. Quiero expresar. Es mí. Sin embargo, al pasar por el baño para recoger algo de la cocina, Lucas de repente, exclamó, hola. ¿Podrías acercarte un poco? En este momento, considero que necesito asistencia. ¿Qué sucedió? Posteriormente, me dejó más perpleja que nunca al ingresar al baño, donde observé a Lucas, agachado junto al lavabo con las mangas arremangadas. Exponía sus robustos brazos bronceados, sostenía una llave en una mano y realizaba un gesto hacia el grifo.
La otra persona indicó que la tubería parece estar obstruida y me preguntó si podía sostenerla. Esto mientras intento aflojarlo, asentí inclinándome. Mientras trabajaba. Lo observé. Y fue en ese instante cuando comprendí que Lucas no solo se concentraba en la tubería, los ojos se deslizaban hacia mí como si intentara desvelar algo que no era obvio para otros perceptible. Pero yo, para romper el silencio, le pregunté. Él me miró y por un breve instante titubeó. Luego sonrió con su habitual expresión serena, afirmando que únicamente intentaba garantizar que no mancharas tu lavabo. Reí de forma nerviosa, intentando desviar la atención. Posees la experiencia sin presión, pero similar. No pude ignorar la demora de solo un segundo. Un intervalo excesivo después. Tras unos minutos. Finalmente aflojó la tubería y se irguió frotándose las manos sobre sus jeans que deberían estar en condiciones óptimas. Gracias, respondí, intentando sonar indiferente. Un salvavidas se reclinó ante el mostrador, observándome con una expresión. No logré descifrarlo. Tía. Creo que nunca te he. La observación del uso de algo similar me dejó atónito, por un instante. Mis mejillas se sonrojaron. Se tiñeron de rojo, me reí torpemente mientras tiraba del dobladillo de la falda que hallé en el fondo de mi armario. Tenía la intención de ser donado. Pero Lucas no hizo ningún comentario al principio. Continuó observándome. Sus ojos revelando una expresión indescifrable, luego. Esbozó una sonrisa. No obstante. Se percibió diferente en esta ocasión. Prácticamente sin conocimiento previo. Su voz más suave le queda bien. Afirmó. No supe cómo reaccionar ante ello. Gracias. Supongo que murmuré. Pero al salir. Lucas continuó. Mi tía me detuvo en el pasillo mientras me acercaba. Me giré para mirarla. El corazón palpitaba intensamente y dudó como si buscara las palabras. ¿Alguna vez sientes que un evento sucedió por la razón específica?, pregunté. Genuinamente confundida. Y ella abrió la boca para hablar luego. Sacudió la cabeza riendo y dijo que no importaba. Que olvidara lo que había mencionado. Sin embargo, no pude olvidar la manera en que me observó. El tono de su voz perduró en mí mucho tiempo después de su partida. Ese día a la noche estaba acurrucada en el sofá, alternando entre canales sin reflexión, intentando para disipar la incomodidad previa. Me repetía que no era nada, reflexionando excesivamente sobre toda la situación. Al fin y al cabo, Lucas era familia, sin embargo. Justo cuando comenzaba a sentirme nuevamente normal, mi teléfono vibró sobre la mesa de café. Me agaché para recogerlo y allí lo encontré, un mensaje de Lucas. Hola. Tía. ¿Puedo hacerte una pregunta? Me quedé contemplando la pantalla, deliberando si debía o no formular una respuesta. El momento fue especial debido a que me enviaba un mensaje de texto. Ahora. Tras un breve intervalo. Respondí, por supuesto que estás considerando. Su respuesta fue casi. Reflexiono sobre el día de hoy, tu apariencia era distinta. Supongo que mi estómago experimentó un ligero revuelo mientras mis dedos se posaron sobre el teclado. Reflexionando sobre cómo responder, finalmente. Opté por una respuesta neutral. Simplemente estaba probando vestimenta antigua. Sin seriedad. Él leyó mi mensaje de inmediato. Observé la aparición de la pequeña burbuja de escritura, no obstante. Transcurrió un minuto. Posteriormente, cuando recibí su respuesta, me sorprendió. Ya que te observabas. Lo expreso de manera excepcionalmente clara. Parpadeé ante el corazón que se aceleró. Era únicamente un cumplido. Algo más subyacente. No era consciente de cómo sentirme y, aún más, de cómo responder posteriormente. Después de lo que pareció una eternidad. Le respondí, gracias. Lucas. Es amable de tu parte. Expresarlo presagiaba que ese sería el desenlace. Pero en el fondo era consciente de que eso no será el caso. Respondió nuevamente, no estoy seguro de si debería expresar esto. Pero experimenté una sensación hoy. Mi aliento se atascó en mi garganta mientras cruzaba hacia un territorio peligroso y no sabía cómo enfrentarlo. Lucas no era meramente una persona. En cuestión estaba mi sobrino. Independientemente de su percepción sobre su identidad.
aunque sentía que no era correcto. En lugar de silenciarlo. Me hallé vacilando, quizás era curiosidad o algo similar. No quería herir sus sentimientos de ninguna manera. Respondí de inmediato. La burbuja de escritura reapareció. Olvida lo que mencioné. Deseo complicar las situaciones. Exhalé un suspiro tembloroso. Aliviada. Pero alterada. Me convencí de que era meramente un malentendido que él superaría y que las circunstancias volverían a la normalidad. Sin embargo, al concluir no pude evitar la impresión de que esto era solo el día siguiente. Que comenzaba con un café en la mano y el cabello desaliñado. Al escuchar un golpe en la puerta. Mi corazón se detuvo, no lo esperaba. Lucas estaba de pie con las manos en los bolsillos. Sin compañía. Exhibiendo una apariencia informal como de costumbre. Sin embargo, había algo inusual en su comportamiento. Su habitual sonrisa despreocupada había desaparecido. Reemplazada por una expresión seria. No te reconocí a Lucas y, tratando de ocultar mi sorpresa. Pregunté, ¿qué haces aquí tan? Entraste de manera abrupta. Sin esperar la invitación, estaba en el vecindario y decidí pasar. Fue una justificación débil. Lucas. Se encontraba a una considerable distancia de mi vecindario. Pero no despertó mi interés. En su lugar. Cerró la puerta de la sala de estar y se sentó en el sofá. Inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. Percibiendo la densa y tácita tensión en el aire. La tensión en el aire es palpable. ¿Está todo bien? Pregunté al sentarme frente a él. Me observó. Sus ojos buscaban los míos. Aludiendo a la noche anterior, no quise hacerte daño. Al sentir incomodidad, exhalé un leve suspiro de alivio. Complaciéndome en que así fuera. El enfoque es apropiado. Lucas. Dejémoslo así. Estar atrás es aceptable. Afirmó. Pero sacudió el no puedo olvidarlo. Tía. Quise expresar lo que manifesté. Quedé inmóvil. Incapaz de responder. Dado que no era el modo adecuado. La comunicación familiar esperada comenzó con precaución. Creo que estás equivocado en cuanto a lo que sientes. No es real, es únicamente una ilusión. Interrumpió su voz autoritaria. No obstante. Nada. Reconozco que mi conducta es agresiva y, a pesar de mis esfuerzos por distanciarme, no logro hacerlo. Dejar de pensar en ti, mi corazón palpita con celeridad en este instante. Experimento una amalgama de asombro, confusión e incluso una punzada de blam. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Lucas exclamó con voz temblorosa, debes poner fin a esto. Tú eres el sobrino. Al reconocer la inapropiación. Asintió lentamente y desvió la mirada hacia el suelo. No es adecuado. Pero sentía la necesidad de manifestar. Ya que reprimirlos me estaba volviendo irracional. En ese instante. La habitación permanecía en silencio. Salvo por el sutil tic-tac del reloj en la pared. No sabía qué decir sobre cómo resolver la situación y si era posible. Finalmente. La repararé. Lucas. Considero que deberías partir para establecer cierta distancia. Ambos necesitamos tiempo para reflexionar sobre esto, me observó Su. La expresión manifestaba la amalgama de remordimiento y anhelo, lo expresó en un susurro. Pero no será la última ocasión en que tratemos este asunto. Se retiró sin más pronunciar otra palabra y al cerrarse la puerta tras él. Experimenté una oleada de alivio. Pero también una inquietante sensación persistente mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras en la sala de estar. Observé el borde de un sobre asomándose por debajo de la puerta. Mi pecho se contrajo al acercarme. Consciente de su origen al recogerlo. Desdoblé el papel con manos temblorosas. Mi corazón palpitaba con intensidad en mis oídos. La caligrafía fue inconfundiblemente una de Lucas. Pulcra y griega elaborada con tal precisión que parece que cada palabra ha sido elegida con cuidado. La nota decía: Tía. Que reconozco tu solicitud de que me ausentara. Y la respeto. Pero no puedo hacerlo. Ignorar estos sentimientos no implica que esté solicitando algo específico. Necesito que comprendas if you desire me to separate myself. I simply will not regresar a incomodarte. Sin embargo,
Si existe la más mínima parte de ti que te ruego que compartas mis sentimientos, estaré esperando tu comunicación, allí. Observando las palabras. Sin saber si debía experimentar ira o asustada. Numerosos pensamientos cruzaron mi mente, era genuino. Realmente podía experimentar eso, sensación. Aunque una parte de mí dudaba en desestimar algo por completo. Doblé la nota y la guardé en un cajón fuera de la vista. Pero no de mi mente, asegurémonos en el fondo. Sabía que esto no había finalizado. Más tarde esa noche. Mientras intentaba dormir. Mi teléfono vibró nuevamente. Lucas. Reconozco que afirmé que no te causaría incomodidad. No obstante. Debo verificar si recibiste mi nota. He analizado el mensaje en consideración. Si debía responder. Finalmente lo he hecho, no obstante. Lucas. Eso debe finalizar. Ya que no es saludable. Ninguno de nosotros respondió de inmediato. Me detendré si así lo prefieres. Que lo exprese con sinceridad. Siente algo por mí. Aunque sea en menor medida. A medida que mis dedos se posan sobre el teclado. ¿Qué podría expresar sino admitir? Complicaría la situación. Pero negarlo se considera deshonesto. Lucas. Medida, sobrino, eso es todo lo que puedo decir. Ofrecer rechazar fue la respuesta indeseada. Pero era la única viable al día siguiente. Asistí al trabajo con la intención de distraerme de los acontecimientos recientes. Mi empleo fue mi refugio. Un espacio donde podía concentrarme en las labores y relegar mis problemas personales en la entrada. Sin embargo, mientras estaba sentada en mi escritorio organizando correos electrónicos, experimenté una sensación inusual. Como si alguien me estuviera observando al elevar la vista. Me quedé paralizada al observar que Lucas estaba de pie justo allí fuera de la ventana de la oficina. Con las manos profundamente inmersas en los bolsillos que aparentan ser conflictivos pero resueltos. ¿Qué está haciendo aquí? Salí antes de que él decidiera entrar y grabar la situación. Tu objetivo aquí es indagar. Esforzándome por preservar mí. Debía verte con un tono firme. Dijo en voz baja. Sin embargo. No respondiste a mi pregunta anoche. Lucas. Te informo que esto no es saludable. No podemos proseguir con esta situación. Conversación, no obstante. No lo negaste y te acercaste y afirmaste que no sientes nada. Rozando ligeramente mis manos. La correa de mi bolso no está relacionada con las emociones. Lucas meditaba sobre la dicotomía entre lo correcto y lo incorrecto que él consideraba errónea. Lo llevó a suspirar mientras se lo pasaba la mano en el cabello. Reconocía su ausencia. Repitiéndolo innumerables veces. En múltiples ocasiones. Pero no lograba controlar sus emociones. Las palabras reverberaban en un entorno denso. Perturbador. Ante su incapacidad para reaccionar. Opté por dar la vuelta. Me disponía a marcharme. Pero él me detuvo suavemente. Sujetando mi brazo con firmeza. Paralelamente observando su mano antes de encontrarme con su expresión. Había una crudeza y vulnerabilidad que complicaban la separación. No intentó hacerlo. Arruinar tu vida o complicarte las cosas. Dijo en voz baja. Solo necesito saber si existe. Existe la posibilidad de que no desaparezca y que nunca lo veas. Las palabras me impactaron como un golpe en el estómago. La idea de romper los lazos por completo me desgarraba. Era consciente de que permitir que esto continuara solo traería un sufrimiento mayor para ambos. Oh. Lucas. Exclamé con voz temblorosa. Eres parte de la familia. Eso es todo lo que esto pudo. Siempre había sentido que sus hombros se desplomaban lentamente. Está bien. Dijo, retrocediendo, te escucho. Te dejaré en paz al observarlo alejarse. Experimenté la inusual amalgama de emociones. Incluyendo alivio, tristeza. Creí que había alcanzado una conclusión y que finalmente podríamos progresar sin más. Tarde esa noche. Recibí una llamada que alteró completamente la situación. Lucas había sufrido un accidente y, al llegar al hospital, su declaración había alterado la llamada, la cual se recibió tarde en la noche. Justo cuando me disponía a mientras descansaba. Mi teléfono vibró de manera insistente sobre la mesa de café al observar el nombre de Lucas en la pantalla. Experimenté una sensación de opresión en el estómago, no obstante.
No era Lucas quien se encontraba al otro lado de la línea, sino un representante de MEC. Una voz femenina afirmó con determinación: tu sobrino ha sufrido el accidente y la preocupación por ti me invadieron con pánico sin previo aviso al tomar mis llaves. Me apresuré a salir, al llegar al hospital. Mi corazón con determinación. Atravesé las puertas automáticas de la sala de emergencias, examiné la habitación hasta localizar a Lucas, quien yacía en una cama. Exhibía un ligero corte en la frente y el brazo en cabestrillo. Al acercarme a su rostro, sus ojos pálidos aún mantenían esa intensidad familiar. Ocurrió que, al ser interrogado con un tono agudo y preocupado, él sonrió débilmente y asintió. Cosa no era de consideración. Simplemente un ligero accidente, ¿o Lucas?, exclamé con exasperación. Me has dejado profundamente inquieta. Se rió suavemente y luego hizo un gesto mientras se sostenía el costado. Desafortunadamente, no sabía a quién más dirigirme. Suspiré mientras acercaba una silla a su lado. Ahora estoy aquí. ¿Estás bien? Serio, asintió su expresión. Suavizo. Sí. Pero hay algo que de. Lucas. Ahora no es el momento, interrumpí. Su voz era firme a pesar de todo. La fragilidad en sus ojos no es únicamente atribuible al accidente. Te contacté porque he llegado a una comprensión. Fruncí el ceño, sin estar segura de a dónde conducía esto ni de qué estabas hablando. Desvió la mirada hacia sus manos, cuyos dedos manipulaban el borde de la manta del hospital. Cuando pensé que podría no lograrlo, todo lo que podía pensar era en ti. En cuanto me importas. He arruinado mucho. Y no deseo perderte. Oh. Lucas, comencé, sin embargo. Él levantó una mano para interrumpirme. Permíteme articular eso. Imploro haber sobrepasado los límites. Y me detesto por ello, sin embargo. Este no es meramente transitorio. Me preocupo por ti más de lo que me he ocupado por nadie. Y lo reconozco, es incorrecto. Batty no puede evitarlo. Sus palabras permanecieron en el aire, densas y directas. No sabía qué responder. Una parte de mí anhelaba consolarlo y garantizarle que todo estaría bien. Pero otra parte entendía que esto no era un asunto que podría resolverse con unas sencillas palabras amables. Antes de proporcionar una respuesta, la enfermera ingresó a la habitación y disipó la tensión al anunciar con una sonrisa cortés que las horas de visita finalmente había concluido. Me levanté sintiéndome aliviada, abrumada. Lucas. Discutiremos esto en un instante, posteriormente. Por la tarde. Asintió. Sus ojos nunca se apartaron de los míos mientras me retiraba mientras conducía a casa. Repetía sus palabras en mi mente, convencido haber tomado la decisión adecuada al irme. Pero al regresar, había algo en la casa que me provocó la interrogación de todo. Al ingresar en mi camino de entrada, la casa emanaba una sensación extraña. Silenciosamente entré. Me quité los zapatos y observé algo sobre la mesa de la cocina que no estaba allí previamente. Había un pequeño paquete con mi nombre redactado con la caligrafía de Lucas. Vacilé antes de abrirlo con mis manos levemente temblorosas. Descubrí en su interior una carta y el pequeño álbum de la carta iniciaba con: tía. Sé que me solicitaste que cesara. Pero lo necesito. Explica todo. Incluso si es la última vez que conversamos. Por favor. Lee esto y obsérvalo. Álbum, si deseas que me distancie. Respetaré tu decisión. Los deseos, en un principio, eran únicamente admiración o respeto. Pero con el tiempo se transformaron. Es evidente que era más verdad. Reconozco cómo debería expresarse. He intentado resistirlo. Pero no puedo modificar lo que percibo. Siempre has estado presente en mi momento más adverso. Solo tú me has observado en este momento. A pesar de ello, te preocupa. No es un asunto que considere relevante, trivial. Hice una pausa. Mi corazón latía con intensidad. El peso de sus palabras era significativo, casi intolerable. Pero proseguí con la lectura. He confeccionado este álbum para recordar todo lo que valoro de ti sin transgredir límites, sino como un método para gestionar mis emociones. Hallarás fotografías de nosotros, encuentros familiares, momentos de risa o suplementación de. Comparto esto contigo por mi autenticidad, ya que hoy no deseo disimular secretos. Respetaré cualquier decisión que tomes, Tom. Sin embargo, no podía eludirlo. Dejé la carta y abrí el álbum. Las imágenes eran de naturaleza familiar.
Instantáneas aleatorias de barbacoas y cenas navideñas que ni al menos recordaba haber tomado, las cuales estaban acompañadas por una breve nota manuscrita de Lucas en la que se destacaba aspectos que apreciaba incluían la felicidad que reflejaba y la amabilidad que demostraba hacia los demás, su admiración por mí. Fortaleza provocó que las lágrimas brotaran de mis ojos, abrumador, conmovedor y profundamente inquietante. Cerré el álbum y permanecí sentada durante un extenso lapso intentando asimilar todo. Lucas no solo estaba expresando su enamoramiento, sino que también estaba revelando su corazón de la forma que parecía inevitable. Pero no pude incentivarlo. No únicamente debido a su incorrección, sino porque causaría un perjuicio a nuestra familia. Sin embargo, considero que apartarlo por completo me pareció igualmente inhumano dado el sufrimiento que indudablemente experimentaba antes de poder tomar una decisión. Mi teléfono vibró nuevamente. Lucas envió un mensaje. ¿Recibiste el paquete de forma? Individuo. Confirmación de que has leído este mensaje. Si deseas que me marche, indícalo y me habré marchado mañana. Observé el mensaje durante lo que pareció ser una eternidad, de mi corazón confrontándose con mi mente en una lucha incontrolable. Había delegado la responsabilidad por completo en mis manos, permitiendo tomar una decisión que podría transformar nuestras vidas y nuestra familia para siempre. Escribí nuevamente a Lucas. Ven, debemos dialogar mañana por la mañana. Posteriormente, llegó puntualmente demostrando nerviosismo y anticipación. Lo invité a entrar y nos sentamos uno frente al otro en la sala de estar. El ambiente entre nosotros estaba cargado de palabras no expresadas. Lucas. Comencé con un tono firme pero cordial. He leído la carta y analizado el álbum. Reconozco el esfuerzo y la atención que has dedicado a ello. Y no negaré que sin embargo, es imperativo que establezcamos ciertos estableció límites tanto por tu bienestar como por el mío. Asintiendo, aunque su expresión era con cautela. Comprendo que solo necesitaba que estuvieras informado de mis sentimientos, eso es todo lo que sé. Afirmé mientras me inclinaba, solo nos perjudicarían a ambos a largo plazo. Él dirigió la mirada hacia sus manos, su rostro mostraba una combinación de alivio y tristeza. Lo comprendo, dijo en voz baja. No deseo perderte, estimada tía. Me esforzaré por liberar esto. Extendíla. Agarré la mano y la sostuve firmemente con delicadeza. No te perderé. Pero es imperativo que dediques tiempo a comprender lo que realmente sucede en tu corazón. Quizás deberías consultar a alguien que pueda ayudarte en la gestión de estos sentimientos. Él asintió nuevamente y, por primera vez durante los días, notó un destello de serenidad en sus ojos. Permanecimos allí durante un periodo adicional en una conversación más brevemente. Abordamos las aspiraciones futuras. Enfocándonos en su trayectoria profesional, experimenté un alivio. Aunque la afición, la normalidad no se había restablecido por completo, Lucas cumplió su promesa y nos propuso a ambos un enfoque progresivo y se comprometió personalmente a buscar asistencia para regular sus emociones. Nuestra relación se restableció con el tiempo, de manera más similar a lo que había sido previamente. Un respaldo familiar evidente y any ambiguities were not easily resolved. We developed from the adverse circumstances. En mi experiencia, reconocí la importancia de establecer límites y confrontar situaciones directly while Lucas clarifies and asserts independence from externa. Reflexionando sobre la experiencia con C. Máxime es el aspecto más crucial de la familia Bond, que resume mi narrativa. Me gustaría conocer tu opinión en los comentarios si te ha complacido. No olvides darme un me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas narraciones de despedida. Sus ojos nunca se apartaron de los míos mientras me retiraba, mientras conducía a casa. Repetía sus palabras en mi mente, convencido haber tomado la decisión adecuada al irme. Pero al regresar, había algo en la casa que me provocó la interrogación de todo. Al ingresar en mi camino de entrada, la casa emanaba una sensación extraña. Silenciosamente entré. Me quité los zapatos y observé algo sobre la mesa de la cocina que no estaba allí previamente. Había un pequeño paquete con mi nombre redactado con la caligrafía de Lucas. Vacilé antes de abrirlo con mis manos levemente temblorosas. Descubrí en su interior una carta y el pequeño álbum de la carta iniciaba con: tía. Sé que me solicitaste que cesara. Pero lo necesito. Explica todo. Incluso si es la última vez que conversamos. Por favor. Lee esto y obsérvalo. Álbum, si deseas que me distancie.
Respetaré tu decisión. Los deseos, en un principio, eran únicamente admiración o respeto. Pero con el tiempo se transformaron. Es evidente que era más than that. Reconozco cómo debería expresarse e he intentado resistirlo. Pero no puedo modificar lo que percibo. Siempre has estado presente en mi momento más adverso. Solo tú me has observado en este momento. A pesar de ello, te preocupa. No es un asunto que considere relevante, trivial. Hice una pausa. Mi corazón latía con intensidad. El peso de sus palabras era significativo, casi intolerable. Pero proseguí con la lectura. He confeccionado este álbum para recordar todo lo que valoro de ti sin transgredir límites, sino como un método para gestionar mis emociones. Hallarás fotografías de nosotros, encuentros familiares, momentos de risa o suplementación de comparto esto contigo por mi autenticidad. Ya que hoy no deseo disimular secretos. Respetaré cualquier decisión que tomes, Tom. Sin embargo, no podía eludirlo. Dejé la carta y abrí el álbum. Las imágenes eran de naturaleza familiar. Instantáneas aleatorias de barbacoas y cenas navideñas que ni al menos recordaba haber tomado, las cuales estaban acompañadas por una breve nota manuscrita de Lucas en la que se destacaba aspectos que apreciaba. Incluían la felicidad que reflejaba y la amabilidad que demostraba hacia los demás. Su admiración por mi fortaleza provocó que las lágrimas brotaran de mis ojos. Abrumador, conmovedor y profundamente inquietante. Cerré el álbum y permanecí sentada durante un extenso lapso intentando asimilar todo. Lucas no solo estaba expresando su enamoramiento, sino que también estaba revelando su corazón de la forma que parecía inevitable. Pero no pude incentivarlo. No únicamente debido a su incorrección, sino porque causaría un perjuicio a nuestra familia. Sin embargo, considero que apartarlo por completo me pareció igualmente inhumano dado el sufrimiento que indudablemente experimentaba antes de poder tomar una decisión. Mi teléfono vibró nuevamente. Lucas envió un mensaje. ¿Recibiste el paquete de forma? Individuo. Confirmación de que has leído este mensaje. Si deseas que me marche, indícalo y me habré marchado mañana. Observé el mensaje durante lo que pareció ser una eternidad, de mi corazón confrontándose con mi mente en una lucha incontrolable. Había delegado la responsabilidad por completo en mis manos, permitiendo tomar una decisión que podría transformar nuestras vidas y nuestra familia para siempre. Escribí nuevamente a Lucas. Ven, debemos dialogar mañana por la mañana. Posteriormente, llegó puntualmente demostrando nerviosismo y anticipación. Lo invité a entrar y nos sentamos uno frente al otro en la sala de estar. El ambiente entre nosotros estaba cargado de palabras no expresadas. Lucas. Comencé con un tono firme pero cordial. He leído la carta y analizado el álbum. Reconozco el esfuerzo y la atención que has dedicado a ello. Y no negaré que sin embargo, es imperativo que establezcamos ciertos. Estableció límites tanto por tu bienestar como por el mío. Asintiendo, aunque su expresión era con cautela. Comprendo que solo necesitaba que estuvieras informado de mis sentimientos. Eso es todo lo que sé. Afirmé mientras me inclinaba. Solo nos perjudicarían a ambos a largo plazo. Él dirigió la mirada hacia sus manos. Su rostro mostraba una combinación de alivio y tristeza. Lo comprendo, dijo en voz baja. No deseo perderte, estimada tía. Me esforzaré por liberar esto. Agarré la mano y la sostuve firmemente con delicadeza. No te perderé. Pero es imperativo que dediques tiempo a comprender lo que realmente sucede en tu corazón. Quizás deberías consultar a alguien que pueda ayudarte en la gestión de estos sentimientos. Él asintió nuevamente y, por primera vez durante los días, notó un destello de serenidad en sus ojos. Permanecimos allí durante un periodo adicional en una conversación más brevemente. Abordamos las aspiraciones futuras. Enfocándonos en su trayectoria profesional, experimenté un alivio. Aunque la afición, la normalidad no se había restablecido por completo, Lucas cumplió su promesa y nos propuso a ambos un enfoque progresivo y se comprometió personalmente a buscar asistencia para regular sus emociones. Nuestra relación se restableció con el tiempo, de manera más similar a lo que había sido previamente. Un respaldo familiar evidente y any ambiguities were not easily resolved. We developed from the adverse circumstances. En mi experiencia, reconocí la importancia de establecer límites y confrontar situaciones directly while Lucas clarifies and asserts independence from externa. Reflexionando sobre la experiencia con C. Maxime es el aspecto más crucial de la familia Bond.
que resume mi narrativa. Me gustaría conocer tu opinión en los comentarios si te ha complacido. No olvides darme un me gusta. Y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas narraciones de despedida.